Hola, ¿qué tal a todos? Soy Manu Villaseñor y este es un nuevo episodio de Manutaciones, donde vamos a hablar de táctica, charlas e historias de fútbol, pero específicamente hoy para hablar de táctica y para aprender un poco más, para mí, para todos ustedes, decidí invitar a Enrique Valencia, que es director técnico profesional y quien además está trabajando en la tercera división profesional dirigiendo al Tepa, así que seguramente con alguien que está en activo en el fútbol profesional vamos a poder aprender mucho en una cuestión táctica, filosofía de juego y muchas cosas más que sé que van a disfrutar y que por fortuna, mi querido Enrique, tengo el gusto de conocerte ya de hace bastantes años y hoy el fútbol, en un buen sentido, nos vuelve a poner en el mismo camino y nos vuelve a juntar. Así que primero te quiero agradecer mucho haber aceptado esta invitación y también preguntarte cómo estás. No, pues primero que nada agradecerte la invitación y como bien lo dices, ¿no? O sea, en la secundaria, desde la secundaria y donde terminamos, ¿no? En una parte que siempre nos gustó, que es la cuestión del fútbol y ahí es donde nos reúne el día de hoy y pues ahora sí aprovechar todo lo que se pueda para aprender en ambas partes, ¿no? Y agradecerte de nuevo. Gracias, Kike. Y bueno, para que la gente pueda entender un poquito la estructura de lo que vamos a estar hablando acá, primero vamos a hablar de tu estilo de juego, de tus influencias, por qué quieres dirigir y vamos a arrancar con eso para después pasar también aquí en la tableta táctica, en la pizarra, que obviamente por eso está aquí, no está nada más de adorno. Vamos a hablar de tu modelo de juego, de muchas situaciones para poder quizás ejemplificar cómo resuelves situaciones de juego, cómo te gusta también el fútbol de tus equipos. Y también la última parte estaremos hablando de la tercera división profesional de México, que creo que es un campo poco explorado muchas veces en cuanto al contenido y que estoy seguro que también es uno de los puntos también más importantes donde vamos a aprender cómo está la tercera división profesional y también las diferencias, ¿no?, que pueda existir con el fútbol amateur y también con el fútbol de primera división, ¿no?, que está en esa escala en el punto medio. Y me gustaría primero preguntarte, ¿no? Me tocó a mí vivir una parte contigo en la que en la secundaria, bueno, te destacabas por ser futbolista y ya estabas en tu camino a fuerzas básicas y me gustaría preguntarte cuál es ese inicio en el fútbol realmente, porque quizás viene incluso desde antes de la secundaria. ¿Cuál es tu inicio en el fútbol? Pues mira, desde que yo tengo conciencia, desde los 5 o 6 años, me acuerdo que ya mi mamá me llevaba a entrenar, ¿no? Y ya con esa filosofía me fui. Y ya creo que terminando la secundaria, entrando ya a la prepa, es cuando ya me llevo a quedar en Fuerzas Básicas de Atlas en cuarta y quinta división. Estuve un año nada más de proceso, año y medio. Y pues de ahí prácticamente se viene el proceso de que me dan las gracias y se me abre una oportunidad en Querétaro. Bueno, se me abre y no. ¿Por qué? Porque un amigo me dice, ¿sabes qué? Pues vente acá a hacer pruebas. Y yo de la noche a la mañana le dije a mis papás, ¿saben qué? Pues yo me voy. Y ellos obviamente no se la creían. Le dije, yo me voy y estaba hablando él en la tarde de ese mismo día, en la noche ya estaba saliendo en el autobús yo. Ya cuando estaba arriba del autobús, yo dije, ¿qué estoy haciendo, no? Uno lo ve fácil, pero son vivencias que te quedan marcadas porque ya cuando vas arriba del autobús dices, ¿y si era una broma? A los 15 años salirte de la casa y sin tener un respaldo de una persona adulta en decirte, ah, sí, vente, te vas a quedar. Pero de ahí me sirvió mucho en la cuestión de madurez, de crecimiento personal y de vivencias que al final de cuentas hoy en día me han apoyado y me han servido muchísimo en cuestión de que puedo salir sin ningún lado a cualquier lugar y no le tengo miedo a eso, pues, a salir de la zona de confort de donde estaba. Y en ese proceso en Querétaro, ¿cuánto tiempo duras en Querétaro? ¿A qué división llegas? ¿Cómo se da esa parte ya cuando aterrizas? Bueno, no aterrizas, vaya, pero que desembarca y llega el camión a Querétaro. Mira, yo llego en la noche y me acuerdo estaba lloviendo y no veía a mi amigo. Yo me fui en un taxi a donde me había hecho el lugar y llego y no lo veo y dije, pues, estoy solo y ahora no sé qué voy a hacer. Y ya como a los 5 minutos llega y le digo, entonces mañana dónde me presento. Y me dice, no, es que no he dicho absolutamente nada a nadie. Yo nomás te dije que vinieras. El profe me dijo que pues había más lugares y yo opté por ti. Entonces le digo, pues hay que hablarle al profe en la noche. Le hablamos al profe y sí se molestó. Pero dijo, está bien, ya veniste, pues ahora te presentas. Mañana yo te presento con el profesor. Él actualmente estaba en la sub-20 de Querétaro, el profe Mata. Y ya de ahí él habla con el de la sub-17 y es cuando me dice que me presenté al día siguiente con ese equipo. Y yo con mis papás fui muy claro, les dije, si yo en una semana no les resuelvo nada, me regreso
pues listo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente también el solvento económico no era como para decir, puedo estar 2, 3 meses y sin ningún problema. Entonces, a la semana, gracias a Dios, se da todo y me dicen, ¿sabes qué? Pues te quedas en la sub-17. Ahí éramos menores, era menor, porque eran los 9-4 de ese proceso y nosotros éramos 9-5. Y ya de ahí empieza todo el proceso y es cuando te digo que uno pierde el piso. ¿Por qué? Porque realmente no jugué, ponle 20, 30 minutos en todo el torneo, pero yo decía, yo soy de la sub-17, yo soy de la sub-17. Y me bajaban con cuarta y quinta y yo decía, me queda corto. O sea, la mentalidad a veces que uno dice, no lo ves hasta que ya después de todo lo analizas y dices, o sea, ¿por qué fui así, no? Pero es parte del proceso y experiencia. En esa experiencia en Querétaro me tocó estar con Luis Romo, que él estaba en cuarta división. Estuve un poco con Orbelín Pineda, estuvo como 6 meses Orbelín Pineda. Y pues obviamente yo decía, o sea, son jugadores que yo ya estaba más arriba que ellos y yo decía, pues soy mejor que ellos, simplemente por decir que yo estaba en sub-17. Y el día de hoy, pues fíjate lo que son, ¿no? Luis Romo Sí. y Orbelín Pineda, que son jugadores de clase mundial, que ya han ido a mundiales. Y es cuando yo a veces les digo a los chavos que esa experiencia, que nunca menosprecien a jugadores. ¿Por qué? Porque el día de mañana todo se voltea en el fútbol y ellos están mejor posicionados que uno. Y la verdad que bueno, me da muchísimo gusto que yo los haya conocido, que haya vivido con ellos una experiencia de todo y que hoy en día la estén rompiendo en el primer equipo, ¿no? Pero sí, esas son de las experiencias. De ahí cuando llevo el proceso de año y medio, ya tocaba mi año, que eran los 9-5, y ahí es cuando me dan las gracias y me dicen, ya no entras en planes. Y pues yo me quedé, ¿cómo que no entro en planes? Pues si yo estaba en un proceso adelantado. Pues sí, pero no nos interesas para el equipo. Y pues ahí es cuando quedo en shock. Me ofrecen, creo, una tercera en Guanajuato, pero pues obviamente la mentalidad mía era, si me voy a una tercera es como desaparecer del sistema de primera división y es muy difícil volver. Y ya cuando estábamos a punto de firmar en tercera de una de Guanajuato, llega una persona que era representante y nos manda para Tigres, a mí y a otro compañero, y nos vamos para Tigres y nos llevan a segunda división. Yo ni siquiera había brincado procesos 17 y ya estaba en segunda división. Entonces llego allá y me dicen, ¿sabes qué? Van a estar 3 meses, les aseguramos que los van a firmar, todo. Ok. Yo llego y me dice el profe, ¿sabes qué? La verdad sí me interesas, pero tu año tienes que estar en sub-17. Y en sub-17 ahorita solamente hay plaza para centrales. Yo era contención en ese momento. Obviamente yo no iba a decir que no, yo dije, sí, sin problema, bajé y me fui de central, ¿no? Yo como si nada. Y ya cuando estoy con el profe de sub-17, me acuerdo que estuve 2 semanas, cuando mucho, y pues no le agradé de central, pues obviamente nunca había jugado esa posición. Y me dice el último día, ¿sabes qué? Hicimos un interescuadra y me dice, oye, me dijeron que tú eres contención, te involucro ahora en el trabajo de contención, juego, y al último me regaña. Me dice, ¿por qué no me habías dicho que eras contención? Le digo, pues porque de segunda me mandaron que yo viniera a central, a cubrir la posición de central, no de contención. Y pues obviamente yo voy a respetar esa parte. Y ya el profe pues me dice, ¿sabes qué? Pues yo dije que no me interesabas, ya yo les dije que no te quiero en el equipo, pero pues en el siguiente proceso, que es en diciembre, te vienes y te firmamos. Pero yo para eso, yo había hablado con mis papás, porque vuelvo a repetir, la parte económica no era muy buena. Y yo fue cuando les prometí, si yo no me llego a quedar en ese equipo, yo dejo el fútbol y me involucro a otra cosa. Y al final de cuentas, cuando yo regreso, pues cumplí mi palabra y fue, ¿sabes qué, papá? Ya no quiero seguir. A los 17 años me retiré del fútbol y muchos me decían, ¿por qué no sigues? Porque ya, o sea, ya no le veía el interés. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya había visto que mis papás se habían involucrado tanto en esa cuestión que yo dije, hasta ahí. Y pues así fue la parte de cómo cerré mi ciclo en el fútbol a los 17 años. ¿Qué viene después quizás también hablas del proceso de madurez, ¿no? Tienes que madurar también con una negativa que te da el fútbol y el golpe que viene también de no poderte dedicar a lo que habías soñado quizás desde niño. Pero ¿qué viene después de eso? O sea, ¿qué pasa en tu vida después del fútbol? ¿Y en qué punto en todo esto, para hacer esa conexión también, comienzas a estudiar para ser director técnico?
Mira, yo cuando termino a los 17 años, me acuerdo que un profe que fue mi formador desde chico, sabe que ya está en Guadalajara y que no estaba haciendo absolutamente nada, y me habla y me dice, oye, ¿quieres venir a entrenar? Y yo, pues no, pero pues si hay algo de fútbol, adelante, ¿no? Y me acuerdo que llego el primer día y me dice, aquí está tu material y aquí están tus jugadores. Y le dije, sí, pero pues ¿quién los va a entrenar? Me dice, ¿tú? Y yo pues me quedé, ¿cómo? Pues si yo nunca he entrenado, ¿cómo los voy a entrenar? De todo lo que te acuerdes, de lo que has entrenado antes, tú ponlos y hazlo. Entonces, pues yo me quedé, bueno, ya estaba ahí, el nerviosismo a todo lo que daba, porque pues nunca lo había hecho, y ya con los niños ahí integrados. Y así es como empiezo mi carrera de director técnico. Y ya de ahí fui agarrando fuerza. ¿Por qué? Porque a mí desde el inicio me daba miedo hablar con los papás, juntas con los papás, de que un papá me dijera algo y pues yo a la edad que tenía era como, ¿y qué le voy a contestar? ¿Qué? Siendo mayores que tú, ¿no? Claro, todos. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, me ponía muy nervioso, las charlas técnicas al medio tiempo decía, ¿qué les voy a decir a los chavos? O sea, yo creo que todos comenzamos así, no hay una persona que diga, ay, yo desde un inicio ya sabía lo que tenía que hacer, es imposible. Y de ahí fui agarrando fuerza, en confianza en mí, en el trabajo diario. Y ya después ganaba partidos o ganaba campeonatos. Y yo decía, pues ya, o sea, ya estoy haciendo bien las cosas. Y yo veía mucha gente que estaba más arriba que yo y yo le ganaba. Y yo decía, pero ¿por qué está más arriba que yo? Entonces entendí pues que se abre la parte del ENDIT, que el ENDIT es la parte para que tú tengas esa responsabilidad de que ya soy director técnico profesional y tengas pues un respaldo, ¿no? De lo que sabes hacer. Entonces, unos amigos que aprecio mucho en ese sentido me dijeron, ¿sabes qué? Métete al ENDIT. Métete al ENDIT y solamente así vamos a poder sacarnos esa espinita de poder crecer. Entonces mi amigo ya estaba en Chivas y estaba estudiando el ENDIT y ya fue cuando él me dijo, güey, haz la carrera, lo que te cueste, pero hazla, porque la carrera del ENDIT pues no es muy exactamente. Que para contextualizar a la gente, el ENDIT es la Escuela Nacional de Directores Técnicos, Así es. ¿no? La formación propiamente de la liga. Así para es. certificarte y tener el certificado para poder dirigir. Para dirigir equipos de primera división. Entonces, pues les hago caso y ahora sí que supe sacar la carrera. Pude sacarla, gracias a Dios. Y en cuanto termino la carrera, yo ya tenía un equipo establecido. O sea, yo tenía una academia de fútbol. Y en cuanto voy terminando la carrera, quedo campeón con una tercera Premier. Entonces de ahí se me acerca un jugador que pues él también estaba trabajando en una tercera profesional y me dice, profe, pues te invito si quieres a pertenecer al equipo profesional. Entonces yo voy terminando la carrera y me aparece esa oportunidad, es cuando digo, si no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? No lo hubieras podido tomar, ¿no? Claro, no lo hubiera podido tomar. Entonces de ahí ya se hace la parte de la tercera profesional, se hace la invitación y de ahí es cuando ya empiezo a tener oportunidad ya en el equipo de TDP, de tercera división profesional, a dirigir, y pues obviamente me fui fogueando en ese sentido. Y te digo, y gracias a Dios, era un equipo que era de baja tabla y fuimos poco a poco mejorando a que ya los equipos de primer lugar, toda esa zona alta, ya nos viera como un equipo fuerte, porque antes era de que vamos contra tal equipo que era el nuestro, y nos mandaban a todos los suplentes a jugar, porque sabían que con los suplentes les daba. Y ya al último ya era de que no, vamos contra tal equipo y vamos a reforzarnos y a trabajar serios. Entonces ahí es cuando te das que la credibilidad del equipo le dimos mucha fuerza en ese sentido. Ya no éramos el equipo débil, ya éramos un equipo que competíamos. No nos alcanzaba para llegar a calificación, pero ya competíamos, que era lo más importante. Y de toda esa camada, cuando yo llego, prácticamente de los 22 que tenía en el plantel, 24, los 24 estaban debutando. Entonces no tenía un jugador que dijeras, él ya está fogueado, ya tiene experiencia, pero todos los fuimos formando para que el día de mañana pues ya tuvieran esa experiencia y ese fogueo. Fue difícil, pero se logró, ¿no? El objetivo. Pero así fue la cuestión de cómo inicié la parte de director técnico.
Y que entonces en este sentido, bueno, aparte de ser técnico, que creo que no siempre va de la mano, ¿no? Para algunos, además también hablas de tu experiencia como formador, ¿no? Que es esa ambivalencia que puedes tener también en tu currículum en este momento. Y también, ahora que decías, ¿no? El cómo los veían otros equipos, ustedes cómo volteaban a verlos hacia abajo en muchas ocasiones. ¿Qué crees que sea más difícil? ¿Levantar un equipo que está acostumbrado a la parte baja de la tabla o mantener a un equipo que está acostumbrado a la parte alta? ¿Qué retos conlleva cada uno? Yo creo que es más difícil mantener, porque obviamente cuando ves un equipo decaído, tienes que buscar la forma para ir poco a poco llevando el proceso de cómo ir mejorando, pero tener un equipo ya arriba es más difícil mantenerlo porque las expectativas siempre van a ser más altas, ¿no? Entonces de abajo para mí siempre, obviamente es difícil ambas partes, pero para mí creo es más fácil de un equipo de abajo poderle generar como esa confianza para que vaya elevando su trabajo. Bueno, muy bien, sí, 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 la verdad es que creo que al final los dos tienen su Sí, dificultad, claro. ¿no? Hay una exigencia en distinta medida en cada uno, pero también es correcto, ¿no? Creo que la exigencia que vas a tener, la presión también encima de ti va a ser mayor con un equipo que ya está acostumbrado ahí y para la gente también lo podría contextualizar en la primera división, ¿no? Los equipos Claro. que están acostumbrados o que tienen más títulos, sobre todo por ejemplo el América, que le dicen el equipo más exigido del país, podría ser un ejemplo de lo difícil que podría ser mantenerlo o incluso salir campeón con él. En todo este proceso, llegamos a una parte en donde ya eres director técnico, ya tienes experiencia. ¿En qué momento te llega la oportunidad de estar en Tepa, de trabajar para Tepatitlán? ¿Y en qué contexto sucede? Es decir, ¿a qué equipo llegas por primera vez a Tepa? Mira, yo prácticamente un lapso de año y medio me voy a Canadá a hacer nuevas aventuras. ¿Con fútbol o sin fútbol? Era un proyecto de fútbol. Terminé jugando allá, yo era ya futbolista, pero no me sentía cómodo en esa parte de decir, dejé mucho para obviamente generar algo allá. Entonces, como ya no veía algo cercano, dije, me devuelvo, inicio de ceros y vamos para adelante, ¿no? Otra vez por mis sueños, por mis objetivos. Es algo muy, muy impresionante porque cuando llego a Guadalajara de nuevo, llego en noviembre y en diciembre, a inicios de diciembre, se da la oportunidad de que me habla mi amigo que estudió conmigo en el Endit, que se llama Fernando Pérez, y me dice, oye, Kike, estamos buscando entrenador para cuarta y quinta división. Y yo le digo, sí, está bien, sin problema, porque pues obviamente iba llegando, no tenía trabajo. Y me dice, y también para que seas auxiliar técnico de tercera. Entonces le digo, va, sin problema. Y me comenta, y es algo muy importante, que muchos entrenadores, porque piensan que ya por tener el título o el ENDIT, ya tienen que generar lo máximo, ¿no? Y yo siempre he dicho, primero trabaja y poco a poco se va a ir dando esa parte de la economía, de lo económico, pero primero trabaja, o sea, ve, yo creo que todo mundo sí, la parte del dinero es fundamental. Pero yo ahora que vengo de todo ese proceso de Canadá, para mí era más importante regresar al ámbito futbolístico, a lo que amas realmente de trabajo, que la economía. Entonces yo sin pensar le dije, vámonos. Llego a Tepa y a las 2, 3 semanas el director técnico da las gracias. O sea, ¿cómo son Se las va. cosas? Se va. Y ¿sabes qué, profe? La verdad yo ya me voy, pues te quedas a cargo del equipo. Y le dije, no, profe, pues yo voy llegando, o sea, también permite, pues mínimo para Adaptarte y adaptarme, acoplarte, claro, de sí, los sí, sí. jugadores, todo. No, yo ya no me siento a gusto, bla, bla, bla. Entonces, pues habla directiva conmigo y me dices, ¿cómo ves? Pues si quieres deja tercera, deja cuarta y quinta y pues te integras tercera. Entonces yo como era tanta mi hambre del regreso, dije, no, a mí déjenme las 3 categorías y las 3 categorías las voy a trabajar. Seguro, sí, sin problema. Entonces adaptaron mis horarios para poder entrenar las 3 categorías y entonces cuando ya me quedo director técnico, todo se acomodó en horarios definidos de partidos, cuarta y quinta también tenía los partidos y todos los he podido dirigir, todos, todos, todos. En tercera división, la segunda vuelta la agarro prácticamente, trabajé como 8 partidos y créeme que Tepatitlán, cuando yo llego, hay una parte de los jugadores que nunca había tenido, que es una disposición mental y unas ganas de trascender
que por ejemplo tú vienes a Guadalajara o que yo estuve en Guadalajara y lamentablemente pues la gente siempre ve Atlas, Chivas, Leones Negros, que son lo fuerte, ¿no? Y pues nosotros vamos agarrando lo que va quedando de todos esos equipos y la gente pues que quiere sobresalir en Guadalajara. Pero ahí en Tepa hay jugadores de calidad que yo digo, ¿cómo no están en esos equipos? Y la verdad, hay muchísima calidad, yo se los dije a los jugadores. Aquí hay demasiada calidad. El problema es que no se la creen en dónde están posicionados. Entonces, esa parte me ayudó muchísimo para que el jugador creyera de lo que era capaz y de lo que era Tepatitlán. Porque como tú sabes, Tepa pues ya tiene un campeonato en expansión. Sí. Y si hubiera ascenso, Tepatitlán estuviera jugando primera división. ¿Por qué? Porque ganó el campeón, el normal y campeón de campeones. Entonces, ese equipo fuera un equipo profesional de primera división. Entonces, yo les hice saber a los chavos eso, que Tepatitlán es un equipo que mucha gente en Guadalajara respeta. ¿Por qué? Porque es un equipo fuerte y que tenían que representar ese escudo a esa zona, a lo que representaba Tepa. Me costó, no te voy a decir que fue fácil, que los chavos al principio me hacían caras y, este profe, y más por la edad, que al final de cuentas pues soy un entrenador joven, que para adaptarse también a los jugadores es esa situación de que, ¿qué me va a decir esta persona, no? ¿Qué edades tiene más o menos tu plantilla? Es de 17 años a 22, que es una etapa, tú sabes que es de prepa, es desmadre, es fiesta. Entonces, lo que aprendí de la primera parte de la tercera profesional que dirigí fue eso, ser como un poquito más consciente con el jugador, porque yo era muy duro, muy estricto. Y ahora no, ya es como, ok, tienen toda la cuestión libre, solamente sean responsables en lo que nos corresponde como equipo. Ustedes saben si salen de fiesta, si van con la novia, si van de fiesta, pero la parte fundamental es ser disciplinados y que tengan esa cuestión como de ser profesionales en lo que van a hacer. Si saben que vamos a jugar el jueves y te desvelas el miércoles, obviamente se va a ver reflejado en el rectángulo, ¿no? Tú sabes que el fútbol no miente y ahí te destapa de todo lo que haces bien, lo que haces mal. Entonces le dije, yo no voy a estar atrás de ustedes, pero sí sean responsables. Entonces como que ahí me fui generando esa confianza con el jugador. Hasta ahorita, te digo, la segunda vuelta la cerramos muy bien, no nos alcanzó para calificar, pero lo que venía diciendo es que la estructura de Tepa en tercera división es, tienes que tener un menor en cancha y dos medianos. Es decir, tienes que tener jugadores que sean menores, la diferencia es, por ejemplo, ahorita 2002 y el mayor es 2002 y el menor es 2006. Yo mi plantilla, el 80% son 2005, todos medianos. 2008 terminé jugando con 2008, 2007. Entonces, es el propósito de Tepa, que todos esos jugadores sea más formativo para poderlo llevar a cabo hay un proyecto para España, que se consoliden en España y obviamente de ahí arrancar para que sigan trascendiendo. Pero fue lo que más me gustó, porque yo antes en la tercera división que estaba, no podía, me la pasaba pensando, si meto a este jugador ya no quedo con el menor. Y obviamente es una parte también que te afecta mentalmente en la estructura de trabajo. Entonces acá yo no. Cualquier jugador que metía, yo sabía que la regla la tenía sin ningún problema. Tenía 9 jugadores menores en cancha y yo sabía que no iba a haber ningún problema por ello. Y eso es lo que más me gustó de Tepatitlán, que me acobijaron bien tanto directiva como los jugadores. Los jugadores, la verdad, gracias a Dios, trabajan a lo que me gusta trabajar, no responden, son muy metidos. Digo, yo sé que el día de mañana esos jugadores se van a consolidar en un equipo de primera división. Y en ese proceso de tercera división y después, ¿qué hay entre tercera división de Tepa y el equipo de Liga de Expansión de Tepa? ¿Hay algo intermedio? ¿Es el paso directo si quisieran subir? ¿Cómo está esa escalera? Fíjate que eso me ayudó muchísimo, que como nada más hay expansión y tercera, no hay segunda. El lapso es de que me decían, oye, mañana presentas 6 jugadores a expansión. Ok, entonces como yo tenía también cuarta y quinta, ¿saben qué? 6 jugadores van para expansión el día de mañana y de cuarta y quinta 6 jugadores se presentan con tercera. Entonces el proceso que adelanto yo, pues sin ningún problema me da. ¿Por qué? Porque como yo tengo esas mismas categorías, el proceso yo lo voy avanzando. No tengo ningún problema en llevar a cabo esa secuencia.
Y pues obviamente tú sabes que nos ayuda muchísimo en el fogueo del jugador. Ya estar entrenando con expansión y venir a tercera es altamente recomendable porque el jugador mentalmente le ayuda muchísimo. Y ya cuando va a tercera dice, me tiene que dar a fuerza. Si me dio con expansión, me tiene que dar con tercera división. Y eso es sin duda alguna un proyecto muy bueno para los jugadores. Y también me gustaría preguntarte acerca de las herramientas con las que puedes trabajar. Si bien es tercera división, también tienes el respaldo, ¿no? De un club como Tepa, que ya señalabas lo que ha conseguido y que también, bueno, también el cómo nace y la infraestructura que puede tener. ¿Con qué infraestructura cuentas para la tercera división? Hablando también de las personas que están involucradas para análisis, nutrición. ¿Qué sí existe en la tercera división para ti? Que quizás a lo mejor podríamos imaginar que no existe o que de verdad no existe en comparación con la primera división. Mira, actualmente en Tepatitlán la gente que está en expansión me apoyaba con tercera. Es decir, el preparador físico terminaba expansión y se iba conmigo con tercera. En cuestión de fisios, los mismos fisios de expansión iban con tercera. Y en cuestión de análisis deportivo, pues obviamente tenemos las herramientas que pues están en el estadio, que yo mismo decía, oye, grábame tal partido. Entonces, terminaba el partido, yo hacía análisis del trabajo y pues obviamente yo lo hacía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, vuelvo a repetir, teniendo esas herramientas y no aprovecharlas uno, yo dije, si está todo eso, pues yo mismo lo trabajo, yo mismo lo voy haciendo. Pero sí, en cuestión de infraestructura me apoyaba mucho el tener los de expansión, que bajaban conmigo mismo y me apoyaban, ¿no? En ese sentido. Bueno, sí que es importante, ¿no? Me imagino que esa infraestructura no todos los equipos de tercera profesional los tienen, ¿o sí? Algunos sí, y o sea, simplemente con tener cámaras para poder grabar los partidos de esa forma, pues ya te mandé la cuestión de los videos, pues no lo tiene más que los de expansión y primera división. Tercera división es grabar partidos en transmisiones que contratan gente y esos partidos que se transmiten en vivo es con los que ellos trabajan. Es transmisión, no una grabación táctica. Así ¿no? Es, no, es una transmisión en vivo nada más. Y entrando también ya para entender tu estilo de juego, ¿cómo podrías definir cuál es tu gusto en realidad en el fútbol? ¿Qué es lo que te gusta reflejar en tus equipos en cuanto al estilo? Mira, yo siempre le he dicho al jugador, hoy en día ya no puede haber un jugador caminando. Es imposible. La intensidad para mí está marcadísima con el jugador, la intensidad y la actitud. Son dos cosas que conmigo conllevan en todo el torneo. Si no hay esas dos cuestiones, sí les digo y soy sincero, vas a tener muy pocos minutos conmigo. Pero mientras haya intensidad y actitud, creo que podemos llevar muy bien las cosas en el trabajo y nos va a ir muy bien. Entonces yo creo que esas dos partes son fundamentales conmigo en mi cuestión de cómo me gusta trabajar, ¿no? En cuestión de influencias, ¿a qué técnicos has seguido? ¿Qué técnicos han podido influir para decir, he tomado esta parte y bueno, la adaptas a tu propio modelo de juego? Pero hay una inspiración dentro de algún otro club a nivel europeo, a nivel de Sudamérica, a nivel México, algún técnico que te guste su estilo de juego. Mira, yo en lo personal, yo creo que Pep Guardiola es sin dudar una persona que inspira a todos, ¿no? Por la forma de trabajo, la posesión de balón, cómo distribuye los jugadores, cómo tienen los movimientos. Yo creo que es Pep Guardiola. Pero la cuestión de Atlas, lo que hace Diego Coca, para mí es algo impresionante. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no jugaba nada. Sí, no jugaba nada, pero los jugadores entendían todo lo que quería Coca, que era el juego directo con Furch, Quiñones atrás de él, y ahí se generaba el trabajo de transición ofensiva. Entonces ahí es donde dice el profe Diego Coca, cómo hizo convencer a todos los jugadores después de tantos años y generar un bicampeonato, no cualquiera, ¿no? Entonces para mí Diego Coca lo tengo como mucho respeto en ese sentido por lo que hizo, que que se quitó de problemas, simplemente de tener la gente, saber la gente que tenía y aprovechar la parte de cada jugador para sacar el mejor provecho posible. ¿Cuál es tu mayor aspiración en cuanto a la dirección técnica? ¿Qué sueño tienes en particular? ¿Llegar a dónde? ¿Cómo te ves en el futuro? Mira, yo sinceramente, te soy sincero, sí me veo en primera división. ¿Por qué? Porque ya me tocó ahorita estar en la parte de expansión. Hay un entre paréntesis ahí. Fíjate cómo son las cosas. Llego a tercera división
y en un partido contra Gorilas de Juanacatlán, igual, le hablan al coordinador de ahí de Tepatitlán y le dicen, oye, mañana se tiene que presentar Quique. Yo tengo un portero que se llama Quique, dije, pues sí, lo mandamos, ¿no? Y ya, Quique, pues le hablo al portero, oye, Quique, ven, te hablan, que mañana te tienes que presentar con expansión. Y luego le hablan, no, pero el profe Quique. Y yo me quedo, ¿y yo para qué? O sea, ¿yo qué tengo que hacer allá? En ese momento lo traía Enrique López Arza, el equipo. Pues total, de que el preparador físico lo expulsan un día antes. El entrenador de porteros le dio COVID y el auxiliar técnico creo que también lo habían expulsado. Entonces, no tenían ni entrenador de porteros ni preparador físico. Estaba solo, ¿no? Estaba solo más que con el auxiliar, que eran 3 auxiliares, con Fernando Pérez, mi amigo. Me dice, pues mañana que se presente para tener gente. Y le digo, pues sí, o sea, ni modo decir, vuelvo a repetir, ni modo decir que no. Y me dice, pero vas a ser entrenador de porteros con expansión. Yo jamás en mi vida había entrenado porteros. Desde que tengo conciencia de director técnico, nunca había entrenado porteros. Dije, pues si así es como tengo que llegar para que me vean en expansión, así lo voy a hacer. Le hablé al profe y le dije, ¿sabes qué? Dime nada más qué trabajos, yo en lo que pueda apoyar, pues con mucho gusto, ¿no? Y al día siguiente hablo con los porteros, les digo la situación, le digo, yo la verdad nunca fui portero, pero voy a hacer lo mejor profesional posible para apoyarlos a ustedes y que hagan el mejor rendimiento. Entonces como que en esa parte les inculqué de que no venía nada más a cumplir, sino iba a ser profesional en mi trabajo. Y ya, y trabajamos bien toda la semana y vamos a Correcaminos y me dice, ¿sabes qué? Vas a salir a banca, pues vas a salir de auxiliar técnico, pero vas a ser el preparador físico. Imagínate. Todólogo. Todólogo. Le dije, sin problema, profe, si yo tengo que aparecer en esa cuestión, lo voy a hacer. Pues total, ya en la banca, ¿saben qué? Vamos a calentar. Los puse a calentar, al medio tiempo también el trabajo, y regreso, y pues obviamente aparezco en expansión siendo entrenador de portero y preparador físico que nunca había trabajado en mi vida, pero se dio la oportunidad. Entonces, ya estando ahí, es cuando dices, ¿por qué no soñar que si ya estoy a un pasito, sin problema me puede alcanzar para Primera División? Y te digo, yo creo que sin ningún problema hoy en día me veo alcanzando el sueño, ¿no? No sé qué momento, pero sé que va a aparecer. Bueno, ojalá que cuando llegue ese momento, que quieras volver acá para claro. grabar un episodio más. Pero también me gustaría preguntarte acerca, ya hablamos del estilo, pero el modelo de juego que es distinto, ¿no? Y quienes ya vieron el primer episodio también podrán entender un poco más qué es el modelo. Me gustaría preguntarte cómo encuentras el modelo de juego que realmente refleja lo que tú quieres en el campo, cuánto tiempo te toma, qué errores puedes cometer en el camino para decir, este es el modelo de juego que a mí me convence al paso de cuánto tiempo. Mira, yo creo que lo principal siempre es que el chavo darle como esa confianza. Si no hay confianza en el jugador y que no se la crea, y sobre todo que sea un resultado positivo. Porque tú puedes cambiar el sistema que quieras, pero el primer resultado, si es negativo, empiezan de que no, el profe no sabe lo que va a hacer. Y yo, gracias a Dios, genero el cambio de sistema, porque Alteños de Tepa siempre ha tenido el 5-3-2 toda la vida desde que lo conozco. Entonces yo llego y les digo, ¿sigo trabajando ese sistema o trabajo a lo que a mí me gusta? A lo que a ti te guste, profe. Entonces, imagínate cambiarles un sistema que lleva años a cambiárselo al 4-3-3. La verdad, fue difícil. ¿Por qué? Porque dije, donde no lleguen los resultados van a decir, el profe no convence con esto. Ya estamos acostumbrados al otro sistema. Gracias a Dios, el primer resultado en las 3 categorías fue positivo y de ahí me fui. Miren, ya vieron, sí va a haber dificultades en esto, va a haber mucho más goles. ¿Por qué? Porque defensivamente somos menos. Normalmente el 5-3-2 mantienes el 0 mucho tiempo atrás, pero en 4-3-3 ya los dos centrales tienen que tener más liderazgo, más fuerza y jugarse el mano a mano sí o sí. Entonces, hacerle entender al jugador todo eso me costó mucho, pero vuelvo a repetir, como tuve resultados positivos fue mucho más fácil. Entonces, entre mes y medio ya tenían adaptado el sistema. Ahora lo que yo trabajo es llevarles continuaciones de trabajo en sistema ofensivo, en sistema defensivo y hacer correcciones ya un poco más cortas, pero al inicio es parar jugada,
que el jugador haya hecho el recorrido correcto, que es tedioso para el jugador. Los recorridos es lo más tedioso de un jugador, pero es lo que más le sirve, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ya ahorita, como ya se entendió un poquito más el sistema, ya lo hago más continuo. Ya nomás hago paradas, no sé, 2, 3 veces en el entrenamiento y continúo jugada. Porque al final de cuentas el jugador quiere divertirse y quiere entrenar, no estar parado y con el sol al tope. Yo sé que es tedioso, entonces lo que hago es eso, que se divierta, que trabaje al máximo, pero que también vaya entendiendo el sistema poco a poco y irlo organizando como se tiene que hacer. En ese sentido táctico, ¿no? Muchas veces también con jugadores de primera división dicen que no hay que darles mucha información para no saturarlos, porque quizás la recepción de esa información táctica muchas veces es limitada. Es decir, pierden atención y del 100% que se dijo, captan un 15%, un 20% y varía también por el jugador. ¿Cómo es esto en tercera división? O sea, ¿qué tan receptivos sientes que son los jugadores de tercera? Mira, yo lo que hago normalmente es serle lo más fácil y que él mismo lo entienda a su forma. Porque yo puedo hablarle muy bonito de estructura, de trabajo, pero si el chavo no me entiende nada, pues ¿cómo lo va a llevar a cabo? Entonces yo hago que lo entienda con sus palabras. A ver, ¿cómo lo entendiste? ¿Cómo no lo entendiste? Ok, vamos pensando y le manejo la de la manzanita. Esto es una manzanita hasta que él vaya entendiendo el sistema. Ya es cuando dice, ah, profe, sí, ya entendí. Pero yo no me baso tanto que no, yo trabajo de esta forma, con mi comunicación de entrenador técnico, le tengo que hacer entender, no, lo más fácil posible, Te porque adaptas. sí, claro, me tengo que adaptar yo, porque si no, vuelvo a repetir, si no me entiende, el que pierde soy yo. Yo tengo que adaptarme a ellos en ese sistema de cómo comunicarles para que él lo entienda y él lo ejecute. Una semana de juego, ¿cómo es una semana típica? Digo, ya entendiendo también que entrenas y diriges a 3 categorías, creo que va a ser atípico al resto de técnicos, pero si nos centramos solamente en tercera división, ¿cómo es una semana de trabajo hablando desde la preparación de las tareas? No tanto específico, sino más bien cómo vas ocupando tus días, cómo los vas llenando de actividades para los jugadores, tu tiempo libre también, ¿qué tanto lo valoras? Mira, yo ahorita realmente estoy tan enfocado en el fútbol que tiempos libres lo veo más como para seguir viendo cómo mejorar a los equipos. Realmente ahorita estoy enfocado totalmente en el fútbol y la estructura de semana siempre la manejo el día lunes, dependiendo si jugamos el sábado les doy descanso el domingo, ¿no? Pero el día lunes, por ejemplo, hago el repaso de lo que se hizo mal o de lo que podemos mejorar. Pero siempre En videoanálisis, en la cancha. en cancha, directamente en cancha. El día lunes lo trabajo así, pero siempre, obviamente, la preparación física, dejo que ellos se hagan cargo. Pero, pues, obviamente, estoy al pie de lo que hacen, ¿no? Después, he agarrado cositas de muchos profes que me han ayudado y siempre es el trabajo del básico, que es mucho, es el inicial, que les meto muchísimas formas de trabajo, que no sea siempre el mismo trabajo, siempre, ahora vamos a hacer una letra A, ahora una B. Los básicos son trabajos de técnica individual. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque el jugador mínimo tiene que tener 200 a 300 contactos diarios de balón pues, para que haya una mejora. Eso, vuelvo a repetir, me ayudó un profesor que le enseñé y dije, ok, lo voy a llevar a cabo. Entonces he agarrado cositas de varios profesores para yo ir mismo metiendo mi propio diseño, ¿no? De trabajo. De ahí siempre trabajo el día lunes esa parte, primero van con el preparador físico, después conmigo el básico, después hacemos posesiones o tareas defensivas, ofensivas y al último te digo las correcciones de partido. El día martes igual pasamos con el profe básico, en diferencia ya estructurar lo que queremos trabajar, ofensivo, defensivo. Porque martes o miércoles, el martes es defensivo y el miércoles ofensivo. Y el día jueves ya realmente ya es hacer fútbol, ya con el 11-11 y ahí mismo hacer las correcciones. Y el día viernes prácticamente ya es hacer juegos dinámicos con los chavos que se relajen y al último ya es táctica fija. Que es táctica fija le metemos entre 30 minutos aproximado, 3 variantes de cada zona y listo. Y ya los preparamos. En Liga TDP siempre hay torneo de penales en cuestión de empate. Entonces, yo todos los viernes, independientemente si jugamos el viernes, el jueves, hacemos al último penales. 2 tiros cada quien,
apunto quién mete los dos y ahí mismo les digo, el que falle uno no tira mañana, independientemente como quede el resultado, ¿no? Entonces, ¿lo hago para qué? Para que el chavo también le meta seriedad. Y todos los trabajos, todos, les meto siempre la tarea de que hay un ganador y un perdedor. Porque el jugador, tú sabes que lo que quiere es competir. Sí. Y si no lo pones a competir, no le va a meter ganas, no le va a meter intensidad, no le va a meter actitud. Entonces, siempre hay un perdedor, un ganador y el trabajo de paredón, ¿no? El que pierda va a paredón y tú ya sabes que el jugador se va a matar ahí en la cancha por hacer un buen trabajo y que no quiere perder para no quedarse en el paredón. Entonces, son tareas que en esta parte de formación me ayudan mucho. ¿Para qué? Para que el jugador siempre esté metido y intenso en los trabajos y que obviamente también yo ganar esa parte de lo que quiero que jueguen al sistema que me gusta. También hablabas, ¿no? de las estructuras y también me regreso un poco a lo de la información hacia el jugador. ¿Qué opinas de los jugadores creativos? O sea, ¿qué tanta libertad debe haber? Hay, por ejemplo, hablabas de Guardiola, ¿no? Donde quizás no hay mucha libertad creativa, hay mayor sistematización y automatización de los movimientos y la libertad que tiene el jugador es limitada respecto a su modelo de juego. Pero hay otros técnicos que prefieren más, y sobre todo se dio con el Real Madrid contra el Manchester City, ¿no? Que prefieren mayor libertad y creatividad para que el jugador, bajo sus recursos, resuelvan. O sea, ¿cuál es ese equilibrio ideal para tu gusto y como te gusta dirigir para que el jugador pueda tener creatividad y también mantenerse apegado al sistema? Mira, hay 3 fases conmigo que siempre se trabajan, que la zona 1 es zona de seguridad, ¿no? De salida. De salida a 3/4 de cancha, antes pues. La zona 2, que es este límite, y la zona de creatividad. En esta parte yo les digo, son libres, pero responsables. ¿Por qué? Porque este jugador puede llegar a esta zona y ya llegó aquí y ya tiene a la gente en el área. Pero este jugador burla 3, 4 jugadores y no mandó el centro. Entonces, ahí es donde yo digo, eres libre pero responsable. ¿Responsable por qué? Porque ya tienes 4 gentes, ya tienes que ser productivo. Si ya hiciste el recorte, ya manda el centro. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces ya tiene el balón aquí y vuelve a regresar. Sí. Entonces, lo único que les digo es, sean responsables, son libres, pero sean responsables con la gente que ya llegó a la zona. Entonces, soy muy directo en esa cuestión para que ellos también no se sientan como, es que tengo que hacer esto, que no parezcan robot, porque al final de cuentas la toma de decisión la tienen ellos. Yo dentro de la cancha no puedo hacer nada más que apoyarlos en correcciones, pero los que piensan y los que trabajan son ellos. Entonces, ¿qué hago en estos trabajos? Normalmente hago variantes ofensivas en los entrenamientos. Pongo, por ejemplo, aquí un trabajito que va en esta secuencia. Los 2 centrales no los utilizo en estos trabajos. Los meto más bien aquí a la competencia de centros. Para defender. Exactamente, defender. Entonces, ¿qué hago? Que aquí siempre hago jugada de inicio, juego directo con el interior y ahí les manejo de 3 a 4 variantes, que es una jugar con lateral, el lateral genera aquí y el lateral cuando arranca hace el cambio de dirección para que él mande el centro. ¿Qué hago con el delantero? Que aquí aparecen estos hombres y el 5 aquí. Entonces ya llegamos a esta zona, que es una variante. ¿Qué hago? Meto 3 variantes. Después de esos trabajos, ya les meto los jugadores rivales con la misma secuencia y después del centro ya hacemos la acción natural, que es el 11-11. ¿Para qué? Para que el jugador sea pensante. Yo le digo, ya hicimos 3 variantes, ahora ya viene el trabajo defensivo también, ustedes toman la decisión. Yo ya les manejé 3, entonces cada semana yo les voy cambiando 3 variantes. Ya hicimos estas 3, ahora les vamos a meter otras 3, ahora otras 3. Entonces el jugador, ¿qué pasa? Que ya él sabe en automático que tiene 10 variantes y él toma la decisión que él quiera. ¿Por qué? Porque sus compañeros también ya saben cuál jugada viene, ¿no? Eso me gusta mucho para vuelvo a repetir, con libertad, pero con responsabilidad. Él ya sabe que tiene 10 variantes, él toma la decisión que él quiera, pero que sea ejecutada correctamente. Un abanico mayor de posibilidades, ¿no? Y recursos y herramientas que pueda tener el jugador. Y justamente ya comenzamos con la pizarra, así que lo que vamos a hacer ahora es que Enrique nos pueda explicar su modelo de juego
tanto en fase ofensiva, fase defensiva, las transiciones y un poco de pelota parada con la tableta táctica, así que justamente vamos a meternos a ello. Bueno, entonces ya estamos acá con la pizarra táctica justamente para hablar de tu modelo de juego, Enrique. Desde la salida, vamos a hablar también de la construcción, o sea, todo esto en posesión del balón, ¿no? La fase ofensiva para que la gente lo pueda entender también, y la zona de finalización, que eran las zonas que ya nos explicabas, ¿no? Y si arrancamos desde abajo, me gustaría preguntarte cómo salen tus equipos, jugando en corto, jugando largo, ¿cómo te gusta que salgan? Mira, aquí, bueno, primero yo creo que los equipos de TDP ya van a estar atentos, ¿no? Si llegan a ver este video, pero pues vuelvo a repetir. Lo ponemos en privado. No, no hay problema. Siempre la cuestión del portero es fundamental que tenga buen manejo de pies para poder tener yo el trabajo, para poder salir jugando como me gusta, que es corto. Siempre manejamos esta parte de los dos centrales que se incorporen. Y aquí en automático, si nos hacen una presión alta, que normalmente pueden hacer este recorrido. Bueno, aquí ya manteniendo el 4-3-3. Divide en zona, divide en zona. Aquí ya dividieron zona, ¿no? Siempre, obviamente, si sale este jugador que es el delantero, tenemos el 3 contra 1, bien enfocado. Si lleva a jugar aquí, ya tenemos un 3 contra 2, porque estos hacen el recorrido. Pero siempre tenemos superioridad numérica aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me hagan la presión, si vuelvo a jugar con el portero, el recorrido natural de los equipos es que donde esté el balón va, ¿no? Entonces, cuando jueguen aquí, este jugador que es el lateral, ya hacemos el enlace directo aquí en esta zona. Entonces, teniendo esta parte, ya eliminamos a 3 gentes y ya somos agresivos al ataque. Para mí, en lo personal, es como más me gusta jugar. Cuando normalmente, que tú sabes que en el fútbol nunca a veces funcionan las cosas como uno quiere, y ya perdimos 2 balones continuos, ya nos vamos a salida media. Que es decir, ya juego directo con el lateral. No me gusta casi el juego directo. No me gusta. ¿Por qué? Porque es mucho pelotazo. Y como tercera división es mucha intensidad, lo único que buscan los equipos es eso, es balonazo, balonazo, balonazo. Entonces a mí me gusta más estructurar el trabajo de menos a más y que ir desde abajo a llevarlo a cabo a finalización. La posesión es algo que a mí me apasiona, que el jugador siempre esté tocando el balón. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues con muchos movimientos. Pero vuelvo a repetir, la zona de inicio siempre parte de aquí abajo, ya si no se puede, salida media. La última opción es la larga, que ya el portero dice, profe, la neta no nos está saliendo ninguna, vamos juego directo. Ok, pero la toma de decisión la tiene el portero. ¿Desde salida media compite por aire tu lateral o la idea es que reciba por bajo? El portero, vuelvo a repetir, tiene mucho que ver. Gracias a Dios, en este equipo que estuve en TDP, el golpeo del jugador del portero era muy bueno. Entonces, siempre decía, ¿sabes qué? Da un pase media altura para que el jugador, el lateral, ya recepcionara con el pie. Y también tiene mucho que ver los jugadores. Por ejemplo, tenía un jugador que es lateral derecho, que tiene un golpeo muy fuerte. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos hacían una presión alta aquí y este jugador hacía un juego directo de este lado. La llegaba sin ningún problema al lado contrario. Entonces, vuelvo a repetir, tiene mucho que ver la observación de jugadores, qué es lo que tienes para aprovechar y de ahí tener un sistema de juego, ¿no? A lo que quieres jugar. Nos hacía una presión alta, limpiábamos la zona y ahora sí éramos agresivos. ¿Qué me gusta mucho de mi formación? Que los dos laterales también son ofensivos. Es decir, que si viene el balón de esta zona, el lateral siempre llega al 2 contra 1 y está apareciendo. ¿Cómo trabajo yo ofensivamente? Que por ejemplo ya está el balón aquí, el central ya se metió en la zona de lateral, el central por derecha ya se vino a ocupar la posición por izquierda y el lateral que estaba por derecha ya está en la posición de central. Tu lateral opuesto se mete a la central. Así es. Okay. Independientemente, esto es lo primero que yo trabajo, el 3 y 1, que está muy marcado, con mis dos interiores llegando al área, el delantero y el volante, que del lado contrario tiene que llegar. Siempre tenemos que llegar así. Este jugador que es el 5, ¿qué hago? Que esté un poquito más cerca de la jugada. Muchas veces en el análisis que les hacía saber a los jugadores era que cuando este jugador se quedaba más atrás, perdíamos el balón y este jugador quedaba libre para pensar. Y muchas veces le dije, acércate más. Cada que estaba cerca del balón, aquí mismo recuperábamos el balón y volvíamos a tener la posesión. Entonces, ¿cómo se los hice saber? Con el videoanálisis. Porque a veces dices, ay, profe, no es cierto.
ahí lo exhibía en el buen sentido, y era cuando me decía, sí, cierto, profe, cada que estoy más cerca del balón, ahí mismo hacíamos la recuperación. Entonces, aquí mismo teníamos al equipo achicado a nuestra zona. Pero vuelvo a repetir, es base de trabajo, y que los laterales siempre me decían, cuando yo llegué ahí a Tepa, les decía, ¿ya te cansaste? Le decía al lateral, ¿ya te cansaste? No, todo bien. Los últimos 2 partidos eran los que más se me acalambraban, los laterales. ¿Por qué? Porque era ida y vuelta. El más desgaste. Era el más desgaste, claro. ¿Por qué? Porque después de que terminaba la jugada, ahora hacer el regreso defensivo. Porque ya llegando a esta zona ofensivamente, bueno, aquí ya quedó claro que de esta forma me gusta atacar, ¿no? Pero defensivamente, por ejemplo, se perdía el balón, ¿qué es lo que hacía? Por un decir, nos vamos a zona de salida aquí, lateral. Eso ya es en posesión del rival, ¿no? En posesión del rival. ¿Qué es lo que hago yo? La presión alta. Juego directo, y aquí la importancia que era dividir zona. Por un decir, si ya estaban los 2 centrales metidos, aquí ya estábamos los 3 también, aquí, bien posicionados. Si alargaba, lo decía que dividiera. En este sentido, igual. Si jugaban con un punta, yo le decía que nos íbamos a jugar el mano a mano aquí. Era obligatorio. Y el otro central, dependiendo la zona de balón, iba sobre el interior. Yo sé que es arriesgado, y siempre se los dije, es arriesgado. ¿Por qué? Porque si jugador lo limpiaban y me llegaron a hacer goles. Hacían el juego directo, no fildeaba bien y quedaban mano a mano con el portero. Pero es algo que yo sé que es un riesgo de la formación a lo que yo quiero en la presión alta. ¿Qué pasaba? Que aquí en esta misma presión, muchos jugadores que hacían se quitaban de problemas y jugaban juego directo. Y cuando hacían el juego directo, si nosotros éramos mucho más fuertes en ese sentido, aquí mismo recuperábamos el balón. Ya no nos llegaban acá. Pero vuelvo a repetir, en esta parte es fundamental tener 2 centrales que iban con mucha fuerza. Vuelvo a repetir, es algo de mucho trabajo, pero se logró al último, que llegamos a tener 2 goles en 5 partidos, que es algo difícil en una tercera división. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es mucha intensidad, mucha llegada, y logramos ser ahorita la tercera mejor defensiva del torneo. Vuelvo a repetir, con mucho trabajo, que ellos estaban acostumbrados con línea de 5, y después cambiar la línea de 4, es cuando dices, bueno, sí valió la pena todo el trabajo que hicimos, y creo que sí hubo mucha mejora del equipo en ese sentido, de que llegaron a tener una estructura correcta de trabajo y que lograron entender el sistema a lo que quería jugar. Entonces yo sé que el día de mañana, si se mantiene ahí estar en tercera división de Tepatitlán, va a ser mucho más fácil para mí seguir estructurando con este trabajo, y que los mismos chavos se van a ir adaptando. ¿Por qué? Porque de esta forma, para mí es como me gusta trabajar, y que el rival ahí hacerlo dudar, porque en una presión tú sabes que el jugador ya tiene la presión y se quita de problemas, juega directo. Va largo, ¿no? Va largo, claro. ¿En tus jugadores no encontraste alguna resistencia en la cuestión, además del aprendizaje, ¿no? Debido para conocer tu sistema, pero en el sentido de que con línea de 5 normalmente podrían quedar en superioridad siempre en zona defensiva, pero jugando mano a mano, ¿no hubo un miedo también en esa resistencia al cambio? Sí hay miedo, pero vuelvo a repetir. ¿Qué les decía? Por un decir, nos salían jugando, ¿no? Aquí, me eliminaban a este jugador que se entregaba, entonces ya teníamos uno menos y mal parados atrás. ¿Qué es lo que les decía? Si nos llegan a eliminar a un jugador, nos metemos en zona 2. Es decir, todos recorremos y nos ponemos atrás de la pelota. Entonces ya el jugador sabía que si nos eliminaban, hacíamos el recorrido en diagonal. Ya en este sentido, ¿qué pasaba? Que ya nos veníamos organizados y partíamos a la zona 2 y ahí esperábamos al rival. Hasta que mi jugador se posicionara otra vez en zona, y ahora sí hacíamos la presión. Pero cuando este jugador, aquí vuelvo a repetir, nos eliminaban, nos metemos. ¿Por qué? Porque ahora jugando con el lateral, que era en esta parte, ¿qué me gusta mucho a mí? Es que nos jugamos el mano a mano, que el delantero le tape la salida al lateral, se meta en esta cuestión, el recorrido, y hacíamos este equilibrio. Si te fijas, toda esta zona la dejo limpia. Yo decía, aquí tenemos que recuperar el balón. Si no lo llegamos a recuperar y que este jugador nos haga un cambio de juego, no hay ningún problema.
¿Por qué? Porque en ese recorrido, en esa transición de balón, este jugador va a llegar y todos nos metemos en diagonales. Y siempre lo trabajé de esa forma. ¿Para qué? Para estar bien parados aquí, y el único que ya no recuperaba en esa zona era el delantero. Y ya estábamos bien parados en esta posición. ¿Qué les inculco mucho a los jugadores? Que el sistema siempre se va a manejar el 4-3-3. Pero si el delantero queda de volante, si el volante queda delantero, si el lateral queda de interior y se sigue manejando el sistema, no hay ningún problema. Entonces, les hice saber que tenían libertad para jugar como quisieran, pero que nada más mantuvieran el mismo sistema. Ellos podían, muchas rotaciones que hacíamos, que el lateral se metía de interior, el interior se venía de lateral y terminábamos jugando de esta forma. Con muchas combinaciones, pero el mismo sistema. ¿Y qué pasaba con el rival? Que no la veía. Por eso teníamos mucha posesión de balón. ¿Por qué? Porque descargábamos fácil, generábamos y decían, no manches, pues este es el lateral, ¿qué está haciendo ahí? Pero la teníamos ya bien clara, y lo mismo trabajo con la cuarta y quinta. Tienen la libertad de movimiento donde quieran, nada más que se mantenga el sistema. Y vuelvo a repetir, ¿cómo lo hago? Que sean hablándoles práctico. Porque imagínate diciendo, tienes que recorrer a esta zona con mucha comunicación de director técnico, las palabras de un director técnico no me iban a entender. Fácil, muévanse como quieran, que se mantenga el mismo sistema, y así fue como me entendieron y así es como lo he trabajado. Entonces, sí es algo difícil, pero vuelvo a repetir, se ha trabajado muy bien y la verdad los chavos han trabajado de muy buena forma, te digo, me ha ido muy bien, gracias a Dios, ahí en Tepatitlán. Tu defensa de área, ¿cómo suele hacerse? ¿Cuánta gente involucras al interior del área? ¿Quién tiene que saltar a presionar? Por ejemplo, si te atacan por la banda, ¿quién cuida? Que me parecería una obviedad en este momento, pero prefiero escucharlo de ti. ¿Quién cuida el borde para un posible remate de media distancia? ¿Y qué tanto se usa el golpeo de media distancia en tercera división? Mira, yo en el sistema defensivo, ya estando en esta zona, obviamente va el lateral y el volante, ¿no? Están obligados a ir a hacer el 2 contra 1. El central ya está en posición atrás del balón, el otro central, y el 5 es el que aparece aquí. Si te fijas defensivamente, trabajo con línea de 5. 5, 4, 1. Y el único que queda arriba es el delantero, cerca del balón. Lo único que le pido es que si el balón está en esta zona, él esté cerca. ¿Por qué? Porque en una recuperación el juego directo es con él. Tiene que estar en el mismo carril. En el mismo, exactamente. Okay. ¿Por qué? Porque si él está en esta zona, este jugador no, después de un sacrificio defensivo, no va a hacer un cambio de juego. Muy difícil. Lo más cercano es que reviente y aquí está él en posición para retener balón. Entonces, ¿cómo se maneja? Así, de esta forma, la línea de 5, 4, 1. Así lo plasmo defensivamente. Si llegamos a recuperar el balón, vuelvo a repetir, el juego directo, como yo, la parte de la intensidad y la actitud está siempre en el trabajo, es que después de una recuperación somos intensos y agresivos al ataque. Entonces, cuando aparece el 9 y genera aquí, sabe en automático que tiene que aparecer de este lado. El interior tiene que aparecer y el más cercano al balón, ¿por qué? Porque tiene que jugar juego directo, es descargo y juego directo. Del lado contrario lo mismo. ¿Para qué? Para ahora aparecer del lado contrario, después viene a la zona y si terminamos con 3 hombres en el área después de un contragolpe, los felicito. Algo que me ha gustado mucho y que también con los profes lo he hablado mucho es, normalmente los directores técnicos, ¿cómo te puedo decir? Se la pasan como exigiéndole al jugador, exigiéndole algo que no han trabajado. Yo la verdad, lo que no he trabajado no lo exijo. Solamente lo que he trabajado les exijo. Mientras no trabaje, no los puedo regañar por algo que no trabajé. Y muchas veces los profes se enojan que, oye, lo trabajaste en la semana, ¿sí me explico? Sí. Y es algo que yo digo, ¿por qué no trabajarlo primero y después exigirlo? Es algo natural. Si vas aprendiendo, pues el jugador lo va a entender, pero hay cosas que no se trabajan y el profe lo exige. Oye, no le metes cargas físicas, no trabajas táctica fija, defensiva, ofensiva, te hacen goles y te enojas. Hay que trabajar. La parte principal es trabajar y regañar o apoyar al jugador, algo que está haciendo mal, que sí trabajaste. Y eso creo que es fundamental en el trabajo que yo hago día con día. Y en la última parte, que pasamos nuevamente al ataque, ¿no? ¿Cómo abrir? Ya hablabas de los apoyos ofensivos, ¿no? Por las bandas, el 2 contra 1 que buscas constantemente, las pasadas del lateral.
cuando encuentras un equipo replegado? O sea, ¿cómo abrir un equipo replegado? Sé que no hay una única fórmula, pero ¿cómo te gusta que exista esa disposición? ¿Juegas al borde del área? ¿Viene el centro de todas formas cargándola con 4 elementos? ¿O cómo enfrentas a un equipo que se repliega? Es que si se llega a meter en línea de 5 el rival, por un decir, y se involucran aquí, ahí está, el 5-4-1, ¿no? Lo mismo que yo hacía. La superioridad numérica siempre va a ser el lateral por fuera. Pero, ahorita que te comenté, es que aquí meto a mis interiores junto con el delantero. ¿Para qué? Para que aquí mantengan estos 3 jugadores. Ya limpiamos en esta zona. El 5, que es el que siempre va a ser el apoyo para la superioridad numérica. En este sentido ya tenemos un 3 contra 2 por fuera. ¿Sí me explico? Aquí está el central, me falta el volante, que también lo incluyo aquí. Y el otro central, en automático, va a ascender. ¿Por qué? Porque si ya se cerraron ellos. Entonces ya nada más dejo el lateral, ya dejo nada más los 2 centrales que estén más cerca a la zona. Este se juega el mano a mano. Y aquí ya tenemos la superioridad numérica. ¿Para qué? Para aquí ser ofensivos. Y vuelvo a repetir, ya estando en esta zona, podemos tener el disparo de larga distancia. Pero vuelvo a repetir, si se llegan a amontonar en esta gente, ¿sabes qué? El lateral lo lanzo al ataque. ¿Para qué? Para ahí tener la superioridad numérica y a esta persona regresarla más. Que se genere el espacio y finalización de larga distancia. Normalmente, ya estando en esta zona, ¿qué hago? Que siempre jueguen por fuera, porque aquí está la superioridad numérica y manden los centros. Imagínate ya con 5 hombres al área y aquí metidos, no creo que les aguante mucho tiempo para seguir defendiendo de esa parte. Te digo, es algo que a mí me gusta mucho en la parte de mi estructura de trabajo, que siempre haya 5 hombres al área. Siempre, siempre. Y el 3 y 1 bien marcado, es lo que más trabajo con los jugadores. El 3 y 1, que los chavos a veces ya, profe, ya sabemos, sí, pero les tengo que seguir diciendo. Hay que seguir trabajando. Claro. Te digo, el 3 y 1 bien marcado y los 5 hombres al área siempre tienen que llegar. Pues bueno, ahí está una clase táctica sobre tu sistema, sobre tu modelo de juego también. Y me parece muy interesante, ¿no? Cómo genera superioridades por las bandas, también la presión alta, los riesgos que conlleva, ¿no? También tu modelo de juego. Pero te agradezco mucho que nos instruyas, que nos cuentes también y que profundices, ¿no? En todos estos temas. Y ahora vamos a hablar de todo lo que significa la tercera división. Y bueno, ahora toca hablar de la tercera división profesional del fútbol mexicano para poder entender un poco el contexto sobre el cual se desarrolla todo esto. Y lo primero que me gustaría preguntarte en este sentido, Enrique, ¿qué diferencias encuentras primero entre el nivel amateur y el nivel de tercera división? O sea, ¿cuáles son las diferencias más notorias tanto en infraestructura como en el nivel de los jugadores? Bueno, simplemente los recursos, ¿no? La cuestión yo creo, de material de trabajo también tiene mucho que ver. Hay muchas terceras que la verdad trabajan muy bien, que ya me atrevo a decir que mejores que segundas divisiones. Pero la diferencia de amateur a profesional, yo creo que marca la más importante, la intensidad. Tercera división es mucha intensidad. Se juegan los partidos, todos los jugadores los ves corriendo todo el tiempo. ¿Qué hace la diferencia? La calidad de jugador. Porque la intensidad todos lo tienen. La diferencia es calidad de jugador. Que sabe que son jugadores más pensantes, que te llevan el mano a mano, porque vuelvo a repetir, con esa intensidad llegan con todo y son jugadores que ya son pensantes y marcan esa pausa. Y yo creo que en lo amateur es un poquito más pasivo en el sentido del movimiento de juego. Y a lo que voy en todo esto es que yo en lo personal, para mí tercera profesional tiene que llevarse igual a cabo segunda y expansión y primera división con la intensidad. El fútbol europeo, ves a los jugadores y es intensidad alta todo el tiempo, los ves al minuto 90 y siguen corriendo. Y es donde yo digo, ¿por qué cambian esa forma de jugar? A esa intensidad bajarla. Sí, yo sé que hay jugadores de muchísima más calidad en primera división, pero si hubiera esa intensidad alta, o sea, sin ningún problema lo pueden hacer los jugadores. Y veo a Europa y manejan 2 partidos por semana y los sigues viendo corriendo todo el tiempo. Entonces, digo, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna. Simplemente yo creo que está acostumbrado el jugador aquí a estar más tranquilo en ese sentido, de que ya dan más pausas en los entrenamientos, más correcciones, y lo mismo pasa en primera división. Tercera división para mí es la parte fundamental, donde el jugador se foguea y ve si realmente le alcanza o no para seguir escalando.
Y en ese mismo sentido de la intensidad, ¿consideras que tu equipo es más intenso que los demás? ¿O hablas de una intensidad de la liga? O sea, ¿tú crees que puede sacar superioridad desde la propia intensidad? Se saca obviamente, y yo creo que todos los equipos lo trabajan. No creo que son más de 200 equipos en todo México, ¿no? Pero yo creo que todos trabajan sobre eso porque la tercera división está marcada como eso, en intensidad. Y vuelvo a repetir, que yo saco provecho, los movimientos sin balón, siendo ofensivo, crear esas opciones para poder jugar, que el jugador entienda. Todo eso varía, pero vuelvo a repetir, la tercera división profesional se marca por intensidad. No hay algún cambio alguno de todos los equipos, porque todos trabajan a la par, en ese sentido. ¿Cuál se supone que es el sentido de la tercera división? Por el rango de edades que tú me estabas contando que existe en tu equipo, específicamente, pareciera que es formativo. Pero hay casos también de jugadores a los que ya no les alcanzó para llegar a primera división, ves más formación, hay casos de éxito que hayas podido ver. Sé que no en Tepa necesariamente porque llevas en este momento un periodo corto para poder verlo, pero en general, ¿hay casos de éxito de tercera división que hayan podido subir, que ese fogueo les haya servido? Pues yo creo que todo jugador profesional que está en primera división pasó el primer proceso que era tercera. ¿Por qué? Porque es el primer ámbito profesional. Es, por un decir, va cuarta, quinta. Ahora ya sacaron lo que es sub-16, sub-18, sub-23, pero antes no existía. Antes era cuarta, quinta, perdón, de novena división a cuarta división. Y ya era brincar a tercera profesional. Era quinta, cuarta amateur y luego era profesional. Entonces, todos los de mi generación, yo creo que hasta la 99, 2000, por ahí, el primer proceso para ser profesional era de tercera. Entonces, yo creo que es de suma importancia porque ahí ya es la cuestión de que, ya es profesional, ya te raparon. La verdad son vivencias que el jugador va adaptándose poco a poco, que vas a pueblos, donde la gente a veces te grita de todo, está lleno el público, te dicen hasta lo que te vas a morir. La verdad, hay pueblos que son muy fuertes y eso es la experiencia que te va dando y el fogueo natural de una tercera profesional, que te vayas adaptando a todos los procesos que vas a vivir en primera. En ese mismo sentido también mencionabas que son más de 200 equipos, ¿no?, los que participan en tercera división. ¿Nos podrías contar un poco acerca de cuál es el formato de competencia? Si es torneo corto, si es torneo largo, si hay una liguilla, si hay formato por grupos, ¿cómo funciona? Mira, toda la tercera división es grupo A y grupo B, que es por zona. La zona A va inculcando, creo que es de México hacia el sur. Y el grupo B es de México hacia el norte. Pero de esas se hacen 9 grupos del grupo A y 9 grupos del grupo B. Y ahí es ya donde se dividen la gente por un decir, del grupo 13 donde yo estoy, ahí me tocó puros de Jalisco, de zona de Jalisco. Pero hay otro grupo que les tocó Vallarta, Jalisco Nayarit, Dorados de Sinaloa, que son viajes más largos. Ahí ya depende de la gente que invierte en su institución, si quiere permanecer a ese grupo o irse a algo más específico. Después de eso se genera 2 vueltas. La primera vuelta es a 16 jornadas, hay como 16 equipos por grupo y se hacen a 2 vueltas. Califican nada más creo que 4 o 3 por grupo, dependiendo de la zona. Y de ahí ya del grupo B, todo el grupo B, los 4 que calificaron de cada grupo, ya es 16avos, 32avos. Se eliminan directos entre todos. Entre el grupo B, así es. Y el que quede campeón, le dan el ascenso para segunda división. Y creo que el que queda en semifinalista le dan el de segunda división, pero en Serie B, que no tienen derecho a ascenso. Que la segunda división vendría siendo la Liga Premier. La Liga Premier, así es. Okay. Entonces, así es como se maneja. Te digo, ya después que queda el campeón del grupo B, se enfrenta al campeón del grupo A para ser campeón de campeones. Pero sí, imagínate, eso es un año de trabajo, pues, porque ponle que 4 o 5 meses la primera vuelta, 4 o 5 meses la segunda vuelta, más finales, es un año completo de puro trabajo. Es de los torneos más largos, pues, de aquí. ¿Se juega año futbolístico, año natural? Es decir, ¿se juega la mitad, por ejemplo, del 2023 al cierre del 2024 como el calendario? Así es. Empieza, por un decir, el siguiente torneo empieza en agosto. Muy bien. Termina en diciembre.
y la segunda vuelta empieza en enero y termina en mayo, junio. Año futbolístico. Así es. Perfecto. Las distancias que existen ya ahora con la primera división también. ¿Cuánto podrías decir que es el promedio que gana un director técnico de tercera división para que la gente también se pueda imaginar, ¿no? Acerca de cuál es esa realidad económica. Mira, yo no puedo decirte tal, o sea, como un énfasis de tenemos que ganar, porque cada quien se arregla de diferente forma. Pero por lo menos en mi vivencia yo creo que de 10,000 a 20,000 pesos promedio gana un director técnico profesional. Ya aparte su grupo de trabajo, ¿no? Pero yo creo que se basa entre 10,000 y 20,000 pesos mensuales. Y si hablamos de un jugador, que también sé que para promediarlo será difícil, ¿no? Hay distintos presupuestos y distinta calidad de jugador. Pero si tuviéramos que poner un promedio para hablar de cuánto gana un futbolista y qué tan quizás puntual podría ser que se dedique solo al fútbol o tendría que tener una segunda profesión. En tercera profesional es muy difícil. Tercera profesional yo creo que me atrevo a decir que entre 20, 30 equipos les llegan a pagar a jugadores, porque sigue siendo formativo. Y un promedio que te puedo decir, no sé, 8,000 pesos al mes cuando mucho. O sea, no te va a apoyar para subsistir toda la vida del fútbol en tercera división. Pero la mayoría de los equipos no se les paga a los jugadores, es la realidad. No hay un pago porque sigue siendo formación. Una realidad también bastante dura, ¿no? Tener Así. que sobrevivir a eso. ¿Consideras que mejorando los salarios quizás también los jugadores podrían, al no tener una ocupación extra, mejorar en cuanto, no sé, no creo que la calidad vaya, pero sí en cuanto a la disciplina, en cuanto al tiempo de trabajo también activo con el que tú los tienes disponibles y que la realidad económica también dificulta el trabajo de tercera división? Es que es muy difícil, ¿por qué? Porque en tercera división son 200 equipos y hay que ser realistas. El proceso también de equipos de primera división, tú sabes que ya está la 16, la 18, 23, y la mayoría de los equipos va a apostar por jugadores que ya están en ese proceso y que están más cerca de estar en primera división que un jugador que está en tercera división. El jugador en tercera división se tiene que matar por estar en un equipo de primera división, es la realidad. Entonces, imagínate, si les empezamos a pagar a los jugadores de tercera división, van a decir, no, pues mejor aquí me quedo en zona de confort, donde allá yendo a primera división no me van a pagar. Yo creo que el trabajo de tercera tiene que ser como tal, es de formativa y que esa sea una escala para llegar al objetivo que es estar en un equipo de primera división. ¿Nos podrías compartir alguna experiencia que hayas tenido, alguna anécdota quizás de cancha, algo que te haya pasado que digas esto me marcó? Tema cancha o tema dirección técnica, incluso alguna persona que hayas conocido, alguna anécdota que tengas en especial que guardes, que atesores, puede ser incluso negativa, ¿no? Pero algo que te haya marcado la vida ya ahora como director técnico, o incluso válido también, nos contabas una parte como jugador, pero algo que te gustaría contar. Pues mira, como director técnico, yo creo que esa es la parte que te digo de cómo empecé. Yo creo que es la más marcada de llegar y no saber absolutamente nada y que me hayan dejado un grupo ahí. Yo creo que es la parte que más se me queda. ¿Por qué? Porque ahí fue como, pues tengo que sacar ahorita el trabajo sin saber, porque los niños ya me estaban esperando ansiosos por entrenar. Te digo, yo creo que es de lo más marcado. Y a nivel profesional, no sé, pues no creo que en profesional no he tenido algo que me marque así. Balonazos todavía no, sí. No, balonazos no. Hay un partido que iba iniciando, que fue contra Tala, Deportivo Tala, y estaba el estadio lleno. Y era de mis primeros partidos de director técnico profesional. Y metemos el primer gol y yo dije, nos va a ir bien. Terminamos, creo que goleados 5-6-1. Y son de las cosas que yo digo, a veces cuando uno pierde dice, ¿para qué sigo en esto? Pero cuando uno gana digo, qué fregón, ¿no? Qué fregón soy y hay que seguir trabajando. Pero pues es parte del fútbol, hay muchas vivencias que el jugador tiene que saber el cuándo se pierde y cómo recomponer toda esa disposición al trabajo, a seguir avanzando, que no se acaba en un resultado. Al final de cuentas tú sabes que el fútbol es de momentos y que hay que aprovechar el momento que tengamos. Entonces yo hoy en proyecto de vida es
que el día de mañana mi hijo esté orgulloso y que diga, mi papá está ahí en la tele saliendo, toda esa cuestión, y que se sienta orgulloso del trabajo que estoy haciendo para lograr los objetivos, y que ahorita en lo personal no hay nada que me tenga limitante. Es todo a favor, y si algo pasa es por algo, pero es a beneficio de. Y así lo tengo marcado ahorita en mi vida, que el día de mañana si me llegan a correr de Tepatitlán, que si me llegan a correr de otro equipo, sé que va a abrirse otra puerta y voy a seguir adelante. Entonces, eso es lo que me ha ayudado muchísimo ahorita, que ya no hay esa parte de ahí, el miedo de que a ver qué puede pasar, porque el fútbol, tú sabes, hay malos resultados y es gracias y que te vaya bien. Es seguir trabajando y el día de mañana pues se van a cosechar todos los éxitos que uno está buscando, ¿no? También se habla mucho de los directores técnicos mexicanos en la primera división, de la falta de oportunidades. Y en ese sentido también en cuanto a la formación, te formas en el ENDIT, en la Escuela Nacional de Directores Técnicos en México. ¿Consideras que para ser director técnico es, además de necesario, suficiente? ¿Hay que buscar algún otro tipo de formación? ¿Cómo consideras también que fue tu formación en el ENDIT? Esto también orientado a que algún futuro director técnico nos esté viendo en este video y que sepa también acerca de cómo empezar. O sea, cómo empezar, qué debe estudiar si aspira a ser director técnico. Mira, para mí el ENDIT es una base importante. Una, relaciones. Te relacionas de gente del medio del fútbol que muchas veces te van ayudando. Ahí está el ejemplo de mi amigo que él se dio la oportunidad por el ENDIT de conocerlo y decirme, oye, pues vente a trabajar para acá, ¿no? Y te abre puertas, al final de cuentas el ENDIT te abre puertas a ese medio. Pero que es importante también, pues que no porque tengas el ENDIT pensemos que ya sabemos todo. Al final de cuentas el fútbol nunca se para de aprender y nadie tiene, todo el mundo lo dice, nadie tiene la verdad absoluta en el fútbol. Entonces, es seguir trabajando, es seguir aprendiendo. A mí, en lo personal, yo tengo un proyecto que es meterme a psicología deportiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el jugador te puede rendir al 100% técnicamente, todo lo que quieras, pero si no está bien mentalmente, es muy difícil. Y uno como entrenador, pues, tiene que saber cómo manejar al chavo en esas situaciones para que te haga caso. Entonces, para mí es fundamental la psicología en el jugador. Me atrevo a decir que el 70% para que un juego llegue a primera división tiene que tener una mentalidad ganadora. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene calidad y no llega por eso, por la mentalidad. Entonces, para mí la psicología deportiva es de suma importancia en el fútbol, en ese sentido. Bueno, también hay, ¿no? Aparte de que la formación es continua, ¿no? Al final de cuentas, y también la experiencia, el bagaje que ya vas adquiriendo también, estoy seguro que va a darte frutos en algún momento de tu carrera. Y también con esto me gustaría agradecerte muchísimo, Enrique, dándole también ya cierre a lo que ha sido esta charla. Muy interesante. También me gustaría, ¿no? que la gente pueda seguirte en redes sociales antes de venir ahora sí con el cierre oficial. ¿Cómo te encuentran? ¿En qué redes sociales? ¿Y a dónde tienen que mandar solicitud? No, pues en Instagram estoy como Enrique Valencia R y en Facebook pues estoy como Enrique Valencia. Ahí está, para quien quiera ir a seguirlo y seguir también a su equipo, es una buena opción. Él dirige a la tercera división de Tepa para que también puedan buscar los resultados, ¿no? De la tercera división profesional de México y estemos al tanto de cómo vas, Enrique. Agradecerte ahora sí, finalmente, por haber aceptado esta invitación, porque creo que ha sido de mucho provecho de forma personal y espero que también a quienes puedan estar viendo esto lo puedan valorar. También que sigan viendo este programa porque creo que una de las misiones con las que comenzamos era poderle mostrar a la gente el trabajo de cancha. Pocas veces se habla de lo que pasa en la cancha y se habla más de lo que pasa afuera. Entonces, seguimos con esa misión y haberte tenido aquí para nosotros ha sido bastante valioso. De verdad, agradecerte nuevamente tu tiempo, tu disposición, tu conocimiento y también la profundidad con la que lo explayaste. Muchísimas gracias. No, pues ahora sí que agradecerte a ti. Te digo, cuando me hablaste y me dijiste, oye, vamos haciendo un proyecto de este sentido, para mí es también importante porque expresa uno lo que trabaja y al final de cuentas apoyarnos entre todos. Yo siempre he dicho, no soy una persona envidiosa en ese sentido, soy una persona que si puedo apoyar a alguien y también soy una persona que me gusta que me apoyen y me digan, oye, la estás haciendo mal esto, porque yo no soy perfecto, al final de cuentas sigo en esa misma estructura de trabajo, de crecimiento y que me falta muchísimo todavía por recorrer en este ámbito futbolístico. Pero vuelvo a repetir, agradecerte a ti por la invitación y que después de tantos años
Me acuerdo muchísimo cuando íbamos a tu casa que jugábamos Play y tenías todas las cartitas ahí del Atlas, del estadio. Y hoy verte acá y encontrarnos, la verdad, es algo muy, muy bonito y esperemos que sea el primero de muchos, ¿no? Sí, que insisto también la siguiente vez que aparezcas acá en este programa, sea como director técnico de primera división y que nos encontremos en eso, ¿no? En poder hablar de tu equipo. Te deseo muchísimo éxito, Enrique, en tu carrera en general. Y bueno, sé que va a ser esta la primera de algunas ocasiones en las que podamos hablar y compartir también con la gente esto. Así que agradecerle nuevamente a Enrique Valencia, también a nombre de Alfredo López en la producción. Yo soy Manu Villaseñor y nos vemos hasta la próxima.